Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a Viviendo en Armonía, Bienvenidos, donde estamos hablando de el el Apocalipsis. Apocalipsis, Hoy tratando de dar la estaremos, imagen más correcta del mensaje de Jesucristo. así es, estaremos con el capítulo 5 del capítulo de Apocalipsis y la idea es que analicemos las verdades maravillosas de este libro sin miedo, sin pánico, sin temor, que podamos realmente ver la carta de amor que Cristo Jesús, por medio de su siervo Juan, nos dejó con el libro del Apocalipsis. Y entonces vamos a ver hoy, la vez pasada estábamos hablando de cómo Jesús es el único que es digno. Digno. Y hablábamos de las razones por las cuales lo es. Él es linaje real y además es el único que venció el pecado. Murió por nosotros, el único que podía y fue exaltado. Amén, así es. Entonces vamos a ver cómo se nos garantiza por medio de Jesucristo. Que es digno. Pero antes de empezar a ahondar en nuestro capítulo de hoy, vamos a Vamos a orar. orar. Amén. Padre Celestial, gracias Señor por tu misericordia, porque por esa misericordia Señor podemos acudir a ti, leer tu palabra Señor que has dejado para nosotros y recibir Señor por medio del Espíritu Santo entendimiento para seguirla, fuerza también para aplicarla. Ayúdanos a ver realmente lo que quieres Señor, mostrarnos el mensaje que realmente tienes para nosotros, a ver tu amor Padre Celestial y no lo contrario, como a veces nos quiere mostrar Señor el mundo. Permítenos, Señor, tu compañía para poder hablar solamente con tu permiso, Señor. Y que las personas que nos escuchen o nos vean también puedan recibir, Señor, un mensaje que venga de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, Entonces, como dijimos, Apocalipsis 5. Habíamos visto cómo empezaba una escena la vez pasada, exacto. una escena de adoración, y Ujú. cómo el cielo, todas las respuestas que tiene a la crisis es la La adoración. adoración es bonito, Sí. es chévere imaginarse, que cada evento de nuestra vida y del mundo en general significa alabanza y adoración en el En el cielo. cielo. Cada vez que me arrepiento de mi pecado, hay alabanza, adoración, alegría, gozo en el cielo. Cada vez que estamos en medio de una tentación y decidimos seguir los caminos de Dios y al apartarnos del mal, hay fiesta. A mí se me hace interesante porque es como cuando dicen, cuando vemos la evidencia de entre más guerra hay, entre más guerra hay en ese conflicto del bien y el mal, más abunda la gracia. Así es. Y eso me hace pensar en que, claro, por eso cuando hay crisis, más alabanza hay, pero vamos a mencionar eso más adelante cuando empecemos más. Eh, Podemos ver, ya sabemos que estamos usando como base, ¿cierto? El libro que ya habíamos hablado de él, el héroe del Apocalipsis. Y en el libro me gusta cómo empieza hablando de Victoria. victoria, porque es algo que se repite mucho en el Apocalipsis, ¿cierto? Ujú. No, la única derrota es para el mal, Así es. pero repite victoria y tal, porque ya hay victoria desde que Jesucristo eh, hizo su máximo sacrificio, aseguró completamente el poder, y por ese poder es que hay victoria. Así es. Y me gusta que empieza por ahí. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido victorioso? Sí, de hecho voy a mencionar algo, pero más adelante, cuando lleguemos a un punto de la adoración. Bueno, Sí. está bien. ¿Y tú? ¿También más adelante? No, pues, pero es que hablando de victoria, no solo enfocándolo en el ámbito espiritual, Ah, ok. sino cualquier otro tipo de victoria de alguna meta que hayas trazado para ti y que realmente hayas logrado alcanzar cosas que no estabas creyendo que incluso fueras capaz de De alcanzar. alcanzar. Entonces, pues no, yo lo único que tengo en mente fue la última carrera que corrí, porque era como que la primera vez que iba a hacer una carrera Y la completaste. y ni siquiera
o sea, y practiqué, entrené, pero no entrené lo suficiente como yo quisiera entrenar. Pero me sorprendí del resultado porque antes de salir, yo le dije a Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí. Por favor, dirígeme, que no me vaya a dar el babiao, porque te imaginas. No se fuera a desmayar. Y yo no me sentí sola, aunque estaba completamente sola. Yo no fui con nadie conocido. Como no corriste en grupo, No ni corrí en compañía. grupo, estaba completamente, sí, sola. Pero me sentí completamente tranquila en mi salsa, no sentí cada kilómetro corrido, nada. Cuando llegué, ya llegué a los 10 kilómetros y estaba fresca como una lechuga. Y lo hice en menos tiempo de lo que creí, porque yo planeaba que lo iba a hacer en 1 hora y media o más. Y lo hiciste en menos de 1 hora y media. Y lo hice en 1 hora 18 minutos. Menos de 1 hora y media. Entonces me pareció chévere y fue una sensación tan chévere como con uno mismo, la felicidad de recibir esa medalla, la felicidad de se logró, la felicidad de agradecimiento a Dios porque se logró cumplir con esa meta y con ese propósito que uno tenía en ese momento, pues sí, que uno tenía en ese momento en mi vida. Entonces, eso tan superficial, porque es algo vano, de alguna u otra manera, no se logra comparar con lo maravilloso y la victoria que tuvo Cristo con el pecado, dándonos la gracia y dándonos la salvación. No se compara, pero si aún así uno siente esa satisfacción, ¿cuánto más nos sentirán los ángeles esa satisfacción? El Padre esa satisfacción. Sí, ¿Y cuánto más nosotros no deberíamos sentir esa satisfacción y ese agradecimiento a Dios de esa victoria que lo hace digno de abrir los sellos, que lo hace digno de abrir los libros, de tomar el libro, que lo vamos a analizar más adelante, y que nos da y nos garantiza vida eterna? O sea, por eso es que hay gozo en el cielo constantemente. Por eso es que hay alabanza, hay regocijo, porque es que no fue cualquier cosa, es vida y es la revelación del amor de Dios. Así es. Bueno. Y empezamos, el capítulo 5 empieza también con una escena precisamente de fiesta. Sí. También. Y en las primeras partes, bueno. Leamos el versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Pero aquí quiero que nos enfoquemos en la tradición del pueblo de Israel cuando... O el significado de... sí. De un sello en la mano del rey. Sí, pero cuando digo de las costumbres eran cómo era coronado un rey en el antiguo Israel. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, perdón. El escritor menciona como Ranko Stefanovic, que un estudioso, una persona que también estudió el Apocalipsis, comentaba que en esos tiempos el rey se le entregaba, cuando se coronaba, al rey se le entregaba también un libro, que eran los escritos del libro de Deuteronomios, que pues se esperaba que el rey tuviera una comunión con Dios a través del estudio de ese libro, porque se esperaba que el rey reinara junto con Dios. O sea, así es. Él no era el rey único, él tenía que reconocer al rey para poder reinar. Él debía recibir del rey para poder reinar. La sabiduría viene de Dios. Entonces tenía, o sea, mira el significado tan grande del ser coronado rey y la importancia de caminar de la mano de Dios y abrazar las leyes de Dios, porque realmente eso es el amor de Dios para con nosotros, sus hijos, porque es la manera en que nos guía, nos dice qué es lo mejor para nosotros, porque cada cosa que nos dice no hagas esto,
es porque él ya sabe que la consecuencia de hacer eso es mala para con nosotros, sus hijos. Y de hecho, solo por comentar algo, yo estuve analizando un poco la situación que pasó con Hitler y los judíos en ese entonces. Me pareció muy tesa la situación, me pareció muy, muy, muy horrible lo que tuvo que vivir el pueblo judío en ese momento en el que Hitler estaba, que los quería erradicar de la faz de la tierra. Y pienso, también es consecuencia del haberse apartado de Dios, de la ley de Dios. Sí, la evidencia bíblica es que cada vez que el pueblo se apartó de pasaban Dios, cosas desastrosas. quedaban expuestos al mal, porque Dios era el que los defendía y los protegía. Exactamente. De igual manera, independiente de eso, Dios en su infinito amor y misericordia siempre estuvo pendiente de su pueblo, porque a pesar de ese desastre, hubo personas que estuvieron dispuestas a dar sus fortunas y su vida por ayudar a grupos de judíos. Sí. Y por salvar la vida de grupos de judíos. Y yo creo que muchos conocemos historias de esas, ¿no? Entonces, Dios siempre está ahí, a pesar de que nos apartemos. Porque Él es fiel, Él cumple su pacto, y eso también queríamos mencionar. Precisamente en la escena del cielo, lo que nosotros debemos ver es que eso que tiene el que está sentado en el trono es el pacto de Dios con su pueblo. Exactamente. Y por eso, y está sellado, pero ese pacto precisamente le da cuando el que es exaltado, Jesucristo, cuando lo toma, está tomando no solamente un pacto de Dios con el pueblo, porque está tomando para cumplir, porque ya lo está cumpliendo. Y eso es lo que lo hace tener derecho de tomar ese pacto y también de abrirlo, como lo vamos a hablar más adelante, porque Él sí puede hacerlo. Él puede. Ese es su derecho, no solamente por linaje, sino por el sacrificio que realmente hizo. Exactamente. Entonces continuemos con los versículos del 2 al 5. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho. Recordemos que Juan es el autor, entonces Juan era el que estaba llorando, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es interesante porque lo conforta, no te preocupes, el linaje de la raíz de David ha vencido para abrir el libro. Y me gusta porque es real de una manera muy literal. Si nosotros estudiamos el linaje del que vino Jesús, Él venía del linaje de los reyes del pueblo de Israel. Tribu de Judá. Y eso lo hace, ¿cómo se dice? Un digno heredero, un rey verdadero. Y ahí empieza. Y lo segundo, entonces, es el que ha vencido, el que venció a la muerte, al pecado, es digno de abrir y desatar sus sellos del libro. Así mismo es. Continuemos con el versículo 6. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los que estaba de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo primero que hacen es identificar quién es. Dicen, el león de la tribu de Judá, el cordero como inmolado, es decir, Jesucristo. Y es muy importante, claro, me imagino que si está escrito de esa manera, debe quedar bastante claro quién era el que estaba recibiendo el poder, la gloria. Sí, y es bonito que las primeras apariciones de Cristo en el Apocalipsis siempre lo muestran como ese ser digno, poderoso, victorioso, que pasó por una gran tribulación por amor a nosotros,
pero que llega al cielo vencedor, Por eso es que se ve como un cordero inmolado. inmolado, Porque no exactamente. podemos quitar eso precisamente. Si nosotros quitamos ese sacrificio grande que hizo, ya no es igual. Así es. No es igual. Y también es preciso resaltar que este cordero, allí en ese versículo nos dice que tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué simbolizan los cuernos? Simbolizan poder o autoridad. Autoridad y poder. Y el número 7, Mm. que es la perfección o consumación. Entonces quiere decir que Jesús tiene autoridad perfecta y completa para reinar. Así es. Los ojos representan la inteligencia y el discernimiento y la sabiduría. Los 7 ojos nos dicen que la sabiduría de Jesús es perfecta y que tiene el derecho y la sabiduría necesaria para ejercer un reino supremo sobre todo el universo. No hay nada, no es como el que está reinando. No. Es perfecto. Apocalipsis 5:7 dice, Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Del que estaba sentado en el trono. Es decir, El Padre. el Padre. Se lo otorgó. Nadie podía, dijo el apóstol ahorita. No había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni en Ni ningún lugar, debajo de la tierra. ni siquiera que pudiera ver el libro. En cambio, él vino y simplemente lo tomó. ¿Y qué simbolizaba el rollo? El rollo, como estábamos mencionándolo ahorita, era la potestad. Ujú, Para los reyes, cuando ellos sostenían ese rollo que se les daba de Deuteronomio, ujú, servía como cetro que indicaba que ellos tenían el derecho y ujú. completamente toda la autoridad de estar sentados en el trono, De reinar. de reinar. Entonces tenía la autoridad de reinar sobre todo. Jesús tiene la autoridad de reinar sobre todo el universo. El rollo entonces es el pacto que contiene los términos y las condiciones de las promesas de Dios para con su pueblo. Impresionante. Y solamente él lo podía Así es. tomar. Los versículos del 8 al 10 nos dicen: Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Mira que le siguen diciendo Cordero. Qué bonito, ¿no? Todas tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Un reino de sacerdotes. Es impresionante porque hace unos días pensaba en eso de sacerdotes, príncipes y sacerdotes, dicen otras versiones. Uh-huh. Y sabes, hubo una situación que me ocurrió una vez en la que tuve que cerrar los ojos. Yo era el único. Yo sentía que no había más nadie orando por eso, porque sentía que en un lugar donde se supone que adorábamos a Dios, no estábamos haciéndolo. Y resulta que cerré los ojos porque sentí que la presencia de Dios se fue. Y le dije, Señor, perdónanos a todos, pero aquí no cabe el enemigo, porque aquí solamente estamos para ti. Y después de ese momento, sentí que el enemigo se fue de ahí, que el Señor regresó. No sé si al menos conmigo, porque desafortunadamente muchos de los que estaban ahí estaban haciendo lo contrario. Uh-huh. Queriendo alabar a Dios, no lo estaban haciendo. Uh-huh. Pero sentí esa seguridad de que el Señor me escuchó. Y recordé una anécdota cuando habían pocos en el pueblo de Israel, cuando estaba completamente corrompido y adoraban el sol y sacrificaban para ídolos y para Uh-huh. dioses. Y muy pocos sacerdotes lloraban gimiendo y le decían a Dios: perdona el pecado de todo el pueblo, perdona el pecado de todos. Por favor, no dejes de mirarnos, rogándole, Señor, por favor, no nos deseches por esto. Y que Dios respondió de una manera impresionante y acabó con el pecado. Y eso es lo que eso me hizo entender un poco de eso de sacerdotes, de que nosotros sí somos príncipes y sacerdotes por Cristo. Así es. Por Cristo, porque Él es
el príncipe y el sacerdote supremo, y Él es nuestro y nosotros somos de Él, Así es que es. nosotros somos hechos príncipes y sacerdotes, y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es huir de un lugar, sino nuestra responsabilidad es arrodillarnos y ejercer lo que Jesús está haciendo ya, y por lo que nosotros somos hechos también sacerdotes por medio de Jesús. Es que la Biblia lo menciona en en muchos versículos, que somos linaje escogido, que somos nación santa, Real sacerdocio. real sacerdocio. Y si nos ponemos a analizar, ¿nosotros sí nos creemos eso? Exacto, pero es porque no conocemos a Jesús. Porque entre más lo conocemos, más nos damos cuenta que no es solamente verlo con fe, con una fe hasta atrevida, como lo dicen Ujú. en algunas partes de la Biblia, sino también hacer lo que Él pide de nosotros. Y es al menos luchar de rodillas, porque Él no nos pide que peleemos por Él. Él ya está Es, luchando por así nosotros. es. Pero nosotros sí debemos ir a Él con fe, como los Es, sacerdotes del antiguo Israel. así es. De hecho, la única manera de hacerlo es buscarle. La única manera de hacerlo es contemplarle. Porque, de hecho, ayer tuve la oportunidad de ver eh, un documental, bueno, realmente era un pastor que estaba comentando lo delicado que son las avenidas del alma y lo delicado que es que tú veas, porque nosotros siempre estamos imitando y si no ponemos cuidado a lo que escuchamos Lo que y si no vemos. ponemos cuidado a lo que vemos, no nos damos cuenta y terminamos imitando cosas que no son dignas de un real sacerdote, de un hijo príncipe del Rey de Reyes y Señor de Señores. En números 15, 39 al 41, cuando le mandaban cuando mandaron al pueblo de Israel a ponerse unas franjas, donde dice, esas franjas les van a servir para recordar la ley, mi ley, poner en práctica Práctica. mis mandamientos. Dice, en una de las versiones, la que yo me aprendí, dice, para que no se fijen, poner en práctica, les servirán para recordar, poner en práctica mis mandamientos, para que no se fijen en lo que ven ni en lo que piensan. Mm, Mira hasta dónde va. ujú. Y no se prostituyan. Prostituirse es asumir creencias que no son las de Las Dios. que son. Entonces, es interesante porque eso lo apoya. Dios sabe que cuando nosotros nos fijamos en solo lo externo y no tenemos en cuenta lo verdadero y lo contemplamos, terminamos haciendo lo que no debemos. Es Así es. interesante. Pero volviendo al tema, la Sí. soberanía de Jesús, ¿por qué Jesús es soberano? Ahorita lo mencionábamos un poco. Jesús es soberano porque Él es fiel a todo lo que Así cumple. es. Y yo dije, Él es un verdadero político. Sí, cuando leí sobre este tema, pensé, Él es un verdadero político. ¿Qué hace a un político un buen político? Promete, Que promete. cuando promete y cumple, la gente queda contenta, Ajá. porque fue consecuente, coherente, cumplió. Y seguramente va a quedar elegido quién sabe por cuántos años, cosa que nosotros no conocemos en este mundo, porque ninguno cumple todo lo que promete. En cambio, Jesús sí. Así Eso es. le da la soberanía completa. Dios es soberano porque no hay una sola cosa en la que Él no sea fiel. Ni siquiera la más mínima, ni siquiera en un pequeño animal que fue creado por Él. Todos reciben su fidelidad. Y por eso Amén. Jesús es el verdadero soberano. Por eso mi comentario así que yo escribí aquí en el libro fue un político que cumple. Porque sí, esa es la soberanía. Alguien que no ejerce con fidelidad no es respetado. En una casa donde un padre no es coherente con lo que vive, lo que dice y piensa o lo que quiere seguir, no es coherente con sus acciones, no está siendo fiel a lo que A lo dice. que dices, cierto. No sirve a su propia creencia y no es respetado en su casa. Exactamente. Así sea respetado por fuera. ¿Ves? Entonces eso es lo que da soberanía. Las personas más respetadas del mundo, respetadas realmente, no estoy hablando de gente con dinero y cosas, estoy hablando de dirigentes y personas que están ahí sacrificando muchas cosas, son coherentes
y las personas los apoyan y los siguen. Así es. Más adelante dice en Apocalipsis 5, 11 al 12. 12. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Adoraban, Amén. seguían Sí, y alabando. eso te iba a decir, o sea, cuando un político cumple Se emociona todo el mundo la y los alaban, felicidad, lo alaban. lo alaban. Sí, ¿Cómo no alabar a Dios y a que Cristo, nunca, nunca falla. que nunca falla, que siempre es fiel y que cumple todas sus promesas y que murió para darnos salvación y para destruir el pecado y para destruir muerte y para, pues sí, para acabar la maldad dándonos la vida eterna? Y sabes que algo me gustaría decir aquí, porque yo sé que muchas personas tenemos estos conflictos en la mente. ¿Cómo así que Dios cumple con tanto mal que existe? Sabes, la semana pasada, estudiando los temas del repaso de la lección, que tal vez muchos de ustedes que van a escuchar saben de qué se trata, son temas que en la iglesia adventista se estudian anualmente en manera colectiva mundial. Y mencionaba cómo nosotros debemos conocer el conflicto real, que no es el que ocurre acá, no es el que nosotros vemos. El conflicto real ocurre entre el bien y el mal, entre las potestades del diablo y los poderes infinitos de Dios. Ese es realmente el conflicto que ocurre. Cuando nosotros no aceptamos, no reconocemos que esa es la verdadera naturaleza del universo en el que vivimos nosotros, aquí, pequeños, nosotros no podemos ver realmente la soberanía de Dios. Si nosotros desechamos eso, decimos: ¿cómo así que Dios es fiel? Mira todo lo que ocurre. Pero entonces, ¿cómo vamos a exponernos a la fidelidad de Dios si no creemos en Él? Sí, y de hecho lo que mencionas, que recuerdo algo que conversamos por, bueno, situaciones difíciles que se le presentan a uno, incluso dentro de la misma iglesia. Pero si nos ponemos a analizar la iglesia, por ejemplo, Jesús cuando estuvo en la tierra, Él vino para salvar, para dar perdón a los pecadores y vino para dar sanidad a aquellos que estaban enfermos. La Sanidad iglesia física, es, sanidad mental, sanidad sí, espiritual. la iglesia es ese medio por el cual Jesús puede ayudar a aquellas personas que están necesitadas, necesitadas tanto físico como espiritualmente. Y a veces nos topamos con personas y con caracteres que uno simplemente no puede aceptar. ¿Cómo puede estar esa persona incluso dirigiendo algún cargo? Eh, sí, hay cosas Sí, un incluso hasta líder delicadas. no es coherente cuando no. Exacto, hay cosas incluso hasta delicadas. Pero debemos recordar eso que acabaste de decir. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra Ujú. potestades, Y en la iglesia nos vamos a encontrar gente enferma de muchas de muchas maneras. Y no cosas. podemos juzgar. Y realmente no es la persona, realmente es el enemigo actuando por medio de esa persona. Ahora bien, debemos nosotros evaluarnos para que el enemigo Exactamente. no actúe en nosotros de Es alguna u que, otra manera, sino que sea el Espíritu de Dios el que habita en nosotros por medio de la contemplación de su palabra y por medio de estar aferrado de su mano de amor. Y esa es la lucha que debemos estar viviendo constantemente. exacto. Dios, ayúdanos a permanecer en tus caminos y a ser simplemente utilizado por ti. Pero aquellos hermanos que están siendo utilizados por el mal, antes que juzgarlos, antes que huir, porque eso es lo primero que uno hace, Rechazar y huir. y huir, es orar a Dios por esa persona y decirle: Dios, actúa en ese corazón, Ejercer el amor de Dios. Amar a esa persona y orar por esa persona. porque Así lo esté vulnerando a uno. ahí está el amor al prójimo, Así el es. amor al prójimo. Y hasta que uno no lo entiende de esa manera, hasta que uno no lo vive y uno no vive cosas fuertes, Con otra persona. no se da cuenta de cuán vulnerables somos y de todo lo que abarca el amor de Dios. Así es. Precisamente el enemigo actúa por medio de nuestras mismas debilidades. Es por eso que en nuestra debilidad debemos acudir al Señor.
Así es. Ahí está la fuerza de su poder, en que nosotros somos débiles. No podemos contra esas influencias que nos hacen dañar a otras personas, porque nosotros lo hacemos también. También. Así no sea tan evidente como en otras personas. Por eso no podemos juzgar. Debemos arrodillarnos y decir, Señor, perdóname primero, pero perdona a mi hermano también. Ujú. Perdónalo también porque así como yo no sé lo que hago muchas veces, el hermano tampoco sabe lo que hace muchas veces. Entonces, ese es el amor que quiere que nosotros, que Dios quiere que nosotros tengamos, el de Él. Así Y es. bueno, volviendo al tema, estábamos en la escena en la que está siendo alabado. En, alrededor del trono había millones y millones que decían, Él es el Cordero inmolado, el digno de recibir todo, porque todo. Sí, y quiero resaltar que em, empezaron a cantar los Seres, cuatro seres, luego se unen los 24 ancianos y luego los ángeles, los mismos ángeles. que no están directamente beneficiados de la salvación, Para allá iba. pero que están completamente gozosos de la salvación que por medio de Cristo nosotros los seres humanos tenemos. Yo hice una pregunta aquí en mis notas. ¿Por qué los ángeles adoran si ellos no, precisamente lo que tú dijiste, no están recibiendo un beneficio directo como nosotros de la gracia de Dios, del poder de Dios, de que Él se apropie del trono y empiece a dirigir? Y ellos, tenemos que recordar que el conflicto que nosotros mencionábamos ahorita, precisamente quiso quitarle a Dios su verdadera naturaleza. En el verdadero conflicto, el enemigo quiso que nosotros creyéramos que Dios no es real, Ujú. que no dice la verdad, que no es fiel. Y en ese conflicto, el Señor, con su victoria implacable, Él también va a vindicar su carácter, no solo con los seres que estamos en la tierra, sino también con todos los que están en el cielo. Amén. Él va a confirmar su verdadera naturaleza de amor y de perfección a través de esa victoria. Por Amén. eso los ángeles no encuentran otra razón que alabar y cantar. Y aquí es donde querías mencionar algo de la victoria que tú me preguntaste antes. Ajá. Y hubo un evento que yo te conté ya, en el que el Señor me dijo, me mostró, me dio la suficiente claridad para despojarme yo de la culpa que nunca había soltado. Porque eso es un problema que yo sé que no soy el único que tiene, muchos lo tenemos. La debilidad de muchos de nosotros es la culpa. A pesar de que creemos que Dios nos perdona, no soltamos la Nos culpa. seguimos dando látigo. Y usualmente, constantemente, para mí había sido difícil aceptar que ya no tengo culpa. Hasta ese día en que el Señor de alguna manera me abrió la mente para decirme, Ever, ya te perdoné desde el primer momento, ya no debes tener culpa. Ya te limpié de eso o de aquello. Ujú. Tú estás limpio de eso. Ese día lloré y canté. Canté por horas, recordando canciones que ya casi ni recuerdo. Por horas mientras conducía mi motocicleta. Lloraba y cantaba. Y yo no podía dejar de hacerlo. Ujú. Cuando Dios nos da la victoria, que es lo que está haciendo hoy, nuestra única reacción es alabar su nombre. Así es. En adoración, lo único que nos queda es cantar. Entonces yo creo que ese día entendí menos de 1%, menos del 1% de lo que los ángeles ven cuando ven a Ujú. su Dios hacer un sacrificio tan grande, con tal amor, y ellos dicen, Dios es verdadero, es mentira lo que el enemigo dice. Exacto. Alabo a mi Dios porque Él es fiel y no tengo otra opción sino que cantarle. Qué bonito. No, y si nos remontamos a cuando vamos a la iglesia, o sea, somos tan bendecidos por tantas cosas, con el simple hecho de respirar, por el sol que nos da cada día, Por el calor, por el por el calor, frío por la también. lluvia, porque tenemos techo, porque tenemos vestido, porque tenemos trabajo, porque tenemos
y aunque no lo tengamos, siempre provee a nuestras necesidades. Mira que la respuesta de las crisis, porque no solo lo bueno, nosotros debemos ser agradecidos por las cosas malas. Las cosas negativas que nosotros vemos como malas, siempre, para nosotros que creemos en Dios, son una preparación Así para lo que es, sigue. Y así ahí es. es donde, por eso el cielo lo sabe. Por eso el cielo en medio de crisis alaba. Porque ellos Ujú. ven la crisis del humano. Pero ellos no tienen más que alabar porque Dios está derramando todavía más gracia. Sí, y de hecho lo que estaba diciendo, para completar lo que estaba empezando a decir hace un momento, es que a veces vamos a la iglesia y nos sentamos y están entonando himnos y no estamos alabando a Dios. Estamos tristes, Estamos desconectados, desconectados, aburridos. sentados mirando para el más allá o conversando con un amigo o sí, desatrasándonos de lo que no nos desatrasamos en la semana, Atendiendo el celular. atendiendo el celular. Pero estamos delante de la presencia de Dios, el único digno que nos dio salvación. Estamos en su templo, en su casa. Lo menos que debemos a Él es adoración. Lo Y mínimo. es lo mínimo, eso. Y es entonar los himnos de corazón. Y es cerrar los ojos y elevar nuestra mente hacia el trono de la gracia de Dios. Porque qué bonito ha de ser imaginarnos estar entonando esos himnos delante de su presencia en compañía de los ángeles. ¿Sabes? La semana pasada también aprendí por medio de ese repaso de la lección cómo nos dejamos opacar por lo que nos ocurre externamente. Y eso es muy natural del humano. A mí me ha pasado cientos, infinidades de veces. No puedo contarlas ni recordar cuántas veces he estado tan cargado de mis problemas externos por mis Ujú. propias decisiones, o no, las consecuencias de mis decisiones, que no aprovecho el momento de estar en la iglesia. Pero hay que aprender también que nosotros estamos delante de la presencia de Dios todo Todo el el tiempo. tiempo, es cierto. No solamente el sábado que vamos a adorar al Señor, directamente a honrarlo guardando su sábado, no. El Señor ha hecho cosas tan lindas conmigo estos últimos meses que mi cerebro se empieza a despertar en las mañanas y antes de yo despertar mis ojos, ya tengo una canción en la mente. Yo sé que eso viene eso no puede ser de otra cosa. La misma Biblia lo enseña, todo lo bueno, Ujú. en esto pensad, y todo lo bueno viene de Dios. Amén, así es. Entonces, eso es lo que nos indica. Todo el tiempo nosotros estamos delante de su presencia, los que creemos en Él. Cuando nuestro cerebro empieza a despertarse, cuando mi cerebro se despierta y hay una canción en mi cabeza, yo siento que es el Señor dándome los buenos días. Eso es lo que yo siento. Y no tengo más opción que arrodillarme y darle gracias. En medio Amén. de lo que sea, porque no han sido los mejores meses. He tenido Ujú. dificultades. Muchas en las que antes he estado súper por el suelo. Pero mira la diferencia. En medio de la crisis hay adoración en mi cabeza. El Señor me está ayudando, poniendo esa voluntad en mí. Y lo Ujú. único que me queda es arrodillarme y acudir a Él. En Amén. medio de la crisis, uno debe adorar y agradecer. La crisis, lo bueno y todo. Amén. Así es. Y más que independiente de cualquier crisis que estemos pasando en este mundo, porque todos pasamos por dificultades y tenemos bajones y nos da la cachetada la depresión y nos da la cachetada la ansiedad, es normal, somos humanos, pero ¿por qué no cantar victorioso por nuestra salvación? Independiente de todas crisis, independiente de toda amargura, de todo dolor, de todo Eso sufrimiento, sigue siendo real. lo Eso no real cambia es que somos salvos por medio de por Jesús. medio de Cristo Jesús y Amén. por medio de la fe en Cristo Es Jesús. cierto, es cierto. Y el cielo cantó por eso, ¿cierto? Amén, ¿Y qué así nos dijo? es. Nos dice en los versículos 13 y 14, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Impresionante. Y es cierto, ¿saben? Nosotros solimos aferrarnos a cosas finitas. Un trabajo, un buen salario, una buena esposa o esposo, una familia linda.
pero todas esas cosas cambian porque hay dificultades. Pero si nosotros nos aferramos a lo que es eterno, a Dios y a sus promesas, como la salvación, Ujú. nosotros seríamos más felices, pasaríamos por las dificultades con menos daños internos y externos. Así es. Es, es lo más real que yo personalmente he vivido en mi propia vida. Aferrarme de verdad a Jesús, que no ha sido todo el tiempo, he fallado muchas veces, como yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho. Pero aferrarme a Él en medio de las dificultades, a la salvación, a que un día voy a tener un cuerpo que no va a tener estas debilidades, Ujú. que no va a tener estas inclinaciones, estos pensamientos. Saber que un día Dios me va a levantar restaurado y yo no voy a tener que luchar con todo esto, con todo lo que lucho, dentro de mí, fuera de mí. Esa esperanza, esa salvación y esa restauración, esa redención, me ayudan a pasar mucho más fácil por esas Sí, pruebas. y es que está incluso científicamente comprobado cuando tenemos dos enfermos terminales enfrente y uno es ateo y uno cree y el otro cree en Dios, independiente de que los dos se vayan a morir, el que sufre infinitamente más es aquel que Que no no tiene tiene esperanza. esperanza y no tiene en qué aferrarse. Y es que todo es más bonito cuando confiamos y tenemos esas bonitas promesas de que hay un Dios que cuida de nosotros, hay un Dios que murió por nosotros para darnos salvación, que nos dio vida eterna y que un día no muy lejano estaremos viviendo con Él donde no habrá ni llanto, ni dolor, ni Ni preocupación, ni muerte, ni muerte, enfermedad, ni ni depresión, ni depresión, ni ansiedad. ansiedad, ni suicidios, ni impacientes que te tiran el carro en la calle, Sí, ni maldad. ni maldad, en nada. Y Dios es tan misericordioso y amoroso que nos trata de llevar a esas escenas celestiales que independientemente nosotros estamos tan nublados que no lo podemos ver y tampoco la Biblia de alguna u otra manera trata de hacernos o de expresar lo majestuoso que ha de ser esos momentos, pero no lo alcanzamos a comprender, no lo alcanzamos a percibir como realmente ha de ser esos momentos. Entonces, eh, sí, es empezar a intentar disfrutar el imaginarnos estar delante de la presencia de Dios y estar viviendo eso, que no es algo que no se va a cumplir, es algo que Que ya está es, escrito, que se ha venido cumpliendo al pie de la letra cada una de las profecías y que es un hecho. Simplemente no los tenemos que creer, porque hay historias de muchas personas que, por ejemplo, alguna niña que está esperando a su papá de que está en el ejército y no llega y simplemente pierden la esperanza. Y ahí la vida es triste, ahí la vida es desolada, ahí se es pierde hacer todo. un duelo, pero realmente no sabes si realmente sí está vivo o no. Realmente sí está vivo, porque de alguna u otra manera Él se encarga de enviarle cartas, la palabra de Dios, se encarga de enviarle de alguna u otra manera Evidencias, evidencias de que está vivo, pero simplemente se cega con la desesperanza que no ve. la incredulidad. Saben, este año yo he practicado algo desde que empecé como a leer el Apocalipsis, que ya es la tercera vez que lo estoy leyendo este año. Eh, Uno llega a muchos temas. Y llegué al tema de los ángeles y de cómo yo tengo un ángel y tú Ujú, también. ujú. Cuando como, yo no sé qué, yo creo que Dios me dio una percepción de mi ángel. Una pequeña sensación de que él estaba ahí. Y me sentí tan mal recordando las cosas malas que he hecho y que él ha tenido que anotarlas.
porque Él las anota para Claro. reportárselas a Dios en un libro. Y yo le dije al Señor que me perdonara por las veces que lo había decepcionado a Él y que había hecho llorar a mi ángel, porque ellos nos aman igual que... Y Así así, es. no tanto como Dios, no sé si con esa, yo no sabría decirlo y no creo que nadie pueda, pero si los ángeles tienen esa perfección, ellos nos aman de una manera que nosotros tampoco podemos amar Así o es. entender. Y me sentí mal y yo creo que derramé un par de lágrimas mientras yo no me dirigí a mi ángel, pero le dije al Señor que, que estaba, me sentía mal por haber hecho llorar a mi ángel y por haber decepcionado a Dios también. Pero saben, esa percepción de tener a mi ángel al lado me ha ayudado a superar tentaciones, me ha ayudado a superar pruebas, saber que Dios pone un ángel al lado mío, poderoso, que solamente con un movimiento aleja a los ángeles del enemigo y aleja la tentación, que yo lo único que tengo que hacer es soportar, pero esa imagen de que Él está ahí, de que el Espíritu Santo me acompaña, esa imagen de que cuando yo me arrodillo, estoy delante del Padre por medio de Jesús. Jesús está aquí cubriéndome, pero yo Ujú. estoy frente al Padre. Esa imagen muy mental me ha ayudado mucho y ahí es donde entra esa fe que nosotros debemos tener, que es atrevida. Es atrevido imaginarse delante de Dios. Estar delante de Dios es imposible para un humano. Ujú. Pero yo sé, por el estudio de la Biblia, por lo que he aprendido, que el Señor está delante de mí cuando yo me arrodillo por medio de Jesucristo. Y- Y esa es la fe que debemos tener, imaginarnos todas esas cosas, no solamente eso, Sí, sino lo que va a ocurrir, lo que Dios nos está mostrando a través del sí, Apocalipsis. y de hecho, tú hablas de la percepción del ángel. A mí, ¿qué me ha ayudado? La percepción de la guerra que se puede estar llevando en estos momentos, incluso en esta habitación. Aquí. Eso también me lo he imaginado. Eso, ver los ángeles de Jehová batallando contra los ángeles del Y maligno ganando. y ganando para que nos dejen tranquilos. Porque la única forma que ellos se alejen es que nosotros también los rechacemos con Así nuestra, es, lo que queremos. Si queremos el mal, ellos no pueden involucrarse. exacto. Con las decisiones que tomamos al seguir a Dios. Ujú. Entonces eso es bonito. Es imaginarte que estás cruzando la calle y que te pita un carro y que casi te atropella, pero que sentiste que alguien te jaló para atrás. Como me pasó cuando yo era niño, yo lo conté, yo creo. ¿No? Que iba en la bicicleta, iba pasando una tractomula delante de mí, mi papá y mi hermano iban en bicicletas delante. Ajá. Y yo sentí que algo, yo creo que fueron las llantas de la tractomula, me jaló hacia las llantas. Y con la misma sentí que algo me agarró y me puso de nuevo sobre las dos llantas. Esa es una experiencia que nunca olvido, nunca. Imagínate. Y yo sé que ese fue mi ángel que me salvó, que Dios, ahí con ese ángel, hizo el milagro de salvarme. Es que cuando estemos delante de la presencia de Dios y Mm, se abran Yo sí le voy a los preguntar libros, no, los ángeles nos van a contar todas las veces todo. que nos salvaron, de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Cada que salimos a la calle, cada que abrimos nuestros ojos en el día, Incluso se presentan siempre, a muchas personas. siempre se está llevando una batalla y siempre es Cristo defendiéndonos. Pero Cristo también necesita que decidamos estar con Él y que nos armemos con la armadura de Dios, Como aprendimos la como, semana como que pasó. aprendimos en la lección. Tener la palabra de Dios, estudiarla, escuchar su voz, meditar en ella, Aprenderla. aprenderla, pedir al Espíritu Santo, orar, porque esas son las herramientas que nos fortalecen Como para dejar soldados, de lado del mal, para dejar de lado el mal y hacer el bien. como soldados, esa es nuestra responsabilidad. Y yo quisiera terminar leyendo dos parrafitos que me emocionaron y me parecieron muy lindos. El autor nos dice, no es posible hallar una descripción bíblica de un culto de adoración en el cielo donde no falte la música. La música es esencial si es que queremos alabar a Jesús de manera apropiada. Y me quedo con esa, de manera Apropiada. apropiada, porque no es alabar como yo creo, como yo De la considero, forma que me gusta, que la forma que me que me gusta, atrae, es alabar de la forma verdadera. apropiada. Y también es tiempo de que la tierra también participe de esas alabanzas,
Unamos nuestras voces en alabanza a Jesús utilizando el único lenguaje adecuado para dar expresión a su gloria. Cantemos a la gloria del Cordero. Amén. Y saben que, como ya les conté, yo mismo comprobé que la única respuesta a las bondades de Dios es cantar. Uno no tiene otra. Cuando Así uno está en es. medio de la oración, el corazón canta, viene del corazón. Y ya tú también lo has comprobado. Con una canción que, o quién sabe cuántas veces, sin saberlo, has tenido que cantar en tu corazón, sin ser consciente incluso, porque ves las bondades y las evidencias de Dios haciendo cosas por ti, Así en medio es. de las cosas malas o en medio de las cosas buenas. Así es. Dios es bueno y a diario nos muestra su amor, su bondad. Y qué maravilloso capítulo. Qué bonito es meditar en esos acontecimientos o en esos eventos que pasan en el cielo por nuestra salvación. Porque el centro de todo obviamente es el amor de Dios, pero también somos nosotros El los seres centro del humanos. conflicto está aquí. Así Y es. por eso todo el cielo está concentrado en En este aquí. planeta. Y eso es algo que ustedes deben saber y que nosotros debemos reconocer todos los días. Así es. Por culpa de este conflicto, por este pelea entre el mal y el bien, más todavía Dios ha puesto su atención. Y por Así eso es. quiere que nosotros vayamos a Él. Y esa es la invitación. Vayamos a Dios. Mirémoslo a Amén. Él. Amén. Oramos. Y sí, ora. No, termina. Sí, iba a decir eso. Y vamos a orar. Oremos. Gracias te damos, Dios, porque eres bueno, por tus bondades, por tus misericordias, por el don de tu amor y por el don de tu sacrificio, porque nos das salvación y porque nos das esperanza de vida eterna. Ayúdanos a vivir en comunión contigo en todo momento y a siempre tener en nuestra mente esas verdades y que en todo momento en nuestra vida te demos honra y gloria a ti por siempre y por la eternidad. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, gracias por acompañarnos. Esperemos que de verdad Dios les esté tal vez diciendo algo que necesitaban escuchar, así como muchas veces a mí, seguramente a ti. Has recibido mensajes por medio de otras personas Así y que es. sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Cada que grabamos un podcast, Dios me recuerda algo. A mí también. Y es una bonita manera de empezar la semana. Sí. Está aquí con nosotros, utilizándonos Y enseñándonos. y enseñándonos sobre todo, porque muchas cosas por mejorar tenemos, pero somos sus siervos y solo contemplándole podemos ser mejor. Así es. Y quiere lo mismo de ustedes. Que Así ustedes es. acudan a Él con todas sus imperfecciones. En una canción que escuché ayer decía, Dios me ama tanto que me aceptó así como estoy, pero me ama tanto que no me dejó como soy. Ay, qué bonito. Sí. Y bueno, con eso los despedimos. Chao. Chao.